estás? ¿Qué tal? Dios te bendiga, la paz del Señor sea contigo. Y una vez más estamos aquí para poder llevar este contenido de la palabra del Señor para tus vidas. Gracias por escribirnos, gracias por saludarnos y cuéntanos de dónde nos estás escribiendo y así podemos orar por ti. Así que aquí estamos, pastor, un gusto nuevamente poder encontrarnos y charlar un poco acerca de la palabra de Dios, de las experiencias vividas, la cual nos enriquece, ¿no? Nuestro ministerio, nuestra vida espiritual, para una toma de decisiones siempre oportunas. Claro que sí, siempre es bueno aprender de las enseñanzas y de las experiencias de otras personas que ya han pasado la misma situación, que ya han pasado por circunstancias adversas y nos pueden decir cómo pudieron salir adelante por medio de la fe, por medio de no rendirse, por medio de aprender a creer a las promesas de Dios. Y claro, tenemos aquí a nuestro pastor que nos va a contar cómo es que él ha podido superar cada reto, cada dificultad que se le ha enfrentado en la vida. Pastor, vamos a continuar con este tema: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Entonces, es este tema tan interesante que nos va a ayudar mucho para poder ir despejando cualquier duda. Y yo quiero hacerle algunas preguntas. ¿Qué personaje de la Biblia personalmente usted cree que puede o pudo haber experimentado el amor de Dios y no solamente el amor a Dios, sino a su prójimo? Bueno, siempre hay uno que resalta más y es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Porque Él demostró el amor no en palabras, sino en demostración de hechos, dando su vida en la cruz del Calvario y derramando todas sus 15 unidades de sangre. Wow. Porque se estila que promedio el varón tiene entre 13 a 15 unidades de sangre. Y luego también Él derramó toda esa sangre. Y derramando toda su sangre, Él le dijo al mundo y a la humanidad: yo los amo. Los amo y los volvería a amar y los vuelvo a amar y los recojo con todo mi amor, ¿no? Yo creo que ese es el pasaje o el personaje más ilustrado, ¿no?, del Nuevo Testamento. Y también tengo un personaje del Antiguo Testamento que ha impactado mucho mi vida y también me he identificado, y es José. José, y quiero comunicarle a los amigos que nos están viendo que José es un personaje ideal para demostrar el amor, tanto ágape, tanto filial y como el eros también, ¿no? Y tenemos que, hay un pasaje que dice, mira, en Génesis, cítese, Génesis capítulo 39, versículo 2, dice así la palabra: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y el versículo 22 dice: y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, y todo lo que hacía allí y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Y el 23, culminando, dice así: porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén. Estimado Jan, si Dios estaba con José, entonces es que José amaba a Dios, porque él cumple a su palabra donde dice: yo amo a los que me aman y bendigo. Wow, una palabra. Yo siento la presencia de Dios aquí y digo, esta palabra, si estuvo con José, también está con nosotros. Nosotros no somos ajenos a la conducta, al comportamiento, a la personalidad que tuvo José. Es un ciclo repetitivo lo del ser humano, pero con una sola diferencia: que la toma de decisiones que podamos tener
siempre se incline a nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo. Si hoy tú, amigo, hermano, vecino, profesional, autoridad, ¿qué me escuchas? Si tú te inclinas al amor del Señor, te aseguro que Dios estará contigo. Pero esa palabra que el Señor afirma que Dios está contigo, no quiere decir que te vas a librar de las cosas malas y peores. Porque mira, ¿qué le vino a José? Y yo quiero enumerar 4 puntos importantes. La muerte de la madre de José. 1. Dios estaba con él, pero ¿cómo es ese amor de Dios que si Él está contigo se muere mamá? Yo no soportaría eso, ¿no? Pero como Dios estaba ahí, José seguía siendo fiel. 2. Dice que José es aborrecido por sus hermanos. Sin mamá y aborrecido por sus hermanos, ¿qué puede hacer una persona? Quizás algunos que hoy me escuchan pueden estar en depresión, en ansiedad, en angustia, en melancolía, en tristeza y toda la sintomatología psicológica que habla la ciencia, ¿no? ¿Qué puede ser? Entonces, punto número 2, el rechazo y la envidia de sus hermanos lo llevan a ser vendido y convertirse en un esclavo. O sea, pero Dios dice, yo estoy contigo, yo te amo, yo estoy cerquita de ti, pero ¿por qué me pasan estas cosas? Entonces, el que habla, o los que hablamos, no, hemos pasado episodios y situaciones extremadamente así paupérrimas, podemos decir, en todas las áreas, pero Dios está con nosotros. ¿Y por qué? Porque estamos con vida, ¿no? O sea, muerta la mamá, despreciado por los hermanos, vendido por los mismos hermanos como esclavo, ¿sí? Y otro es que por no cumplir un capricho de una persona extraña, lo llevan a la cárcel. Punto número 4, lo llevan a la cárcel. O sea, en la cárcel no se come rico ni bonito. No hay comodidades. No se duerme así. Entonces, pero yo quiero ser muy enfático aquí en esta pregunta, mi querido y estimado Jan. Es que Dios estaba con él. ¿Y sabes por qué hago mía estas palabras? Las hago propia en mi vida, en mi espíritu, en mi cuerpo, en mi alma y en todo mi ser. Es porque yo siento que Dios está conmigo. Amén. Y Dios no me ha dejado, no me dejará y tampoco me desamparará. Entonces, este testimonio vengo y se los cuento a ustedes. Sí, a ti que me estás mirando, a ti que me estás escuchando. Y comparte con alguien que está pasando una situación difícil y dile, Dios verdaderamente está contigo, aunque las cosas sean difíciles. Bueno, esos son mis personajes, estimado Jan. Pastor, qué interesante en realidad. Y mire, el común denominador de nuestro Señor Jesucristo como personaje o ejemplo de amor al Padre y de amor al prójimo. José como un ejemplo de amor hacia los demás y de amor a Dios, porque dice la Escritura, como usted nos ha mencionado, y Jehová estaba con José. Aquí hay una pregunta. Nosotros estamos en un mundo donde la maldad impera. La Escritura nos enseña que la maldad sale del corazón del ser humano. Entonces, en medio de este caos, en medio de este mundo lleno de maldad, es Dios cumpliendo los planes de una persona que le ama a Él. Es llevándola a un propósito a pesar de esa maldad que puede salir, porque se manifestó en los hermanos de José a través de la envidia, se manifestó en esta mujer que difamó a José. Entonces, a pesar de aquello, porque nosotros estamos inmersos en este mundo donde Dios nos recoge, nos restaura, nos levanta, pero estamos allí. Entonces, es parte del propósito de Dios y es parte del plan de Dios que estemos rodeados. O es parte de lo que Dios usa para poder nosotros avanzar en el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros.
Claro que sí. José tenía un propósito. Y nosotros también tenemos propósitos. Y queremos contarle a tu audiencia también que está allí. Tienen un propósito. Escuchen, pueblo, jóvenes, amigos. Claro que sí. Ustedes tienen un propósito, pero lógico que tienen que descubrirlo. Así es. Yo, por ejemplo, personalmente veo jóvenes en la iglesia donde congregamos, donde la iglesia donde Dios me ha dado la oportunidad de pastorear. Un gran saludo para nuestra congregación de Iglesia Hogar en Gracia, que de repente nos está viendo. Así que conozco jóvenes de cerca, de repente con circunstancias adversas, abandono familiar, de repente no son los padres ideales que tienen, donde manifiestan un amor, de repente han manifestado rechazo, o de repente han manifestado palabras en contra de ellos, sus mismos papás o un familiar cerca, y ellos se preguntarán, ¿está Dios conmigo? ¿Llegaré a un propósito? Y llegan a mí y me dicen, pastor, ¿por qué tiene que suceder esto? ¿Por qué tiene que pasar que mi propia familia de repente me maldiga? O tenga alguien así. ¿No pudo haber sido otro papá mejor? Definitivamente. Hasta nosotros hemos pasado eso, estimado Jan. Quiero aquí acotar algo importante que la gente nos pueda escuchar. Si usted ve un pastor que es usado por Dios, usado en sanidad, en milagros, en prodigio, en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento, y ha sido muy golpeado, pero detrás de toda esa sonrisa, detrás de todo ese carácter firme, ha habido eso, lo que hoy los niños reclaman quizás, ¿por qué no tuve un papá mejor? Tratar de explicarlo, ¿no? Claro, pero yo amo a mi padre. Yo también. Lo amamos con todo nuestro corazón, así que lo que está en el pasado ya está enterrado. Solamente ha sido sanado nuestro corazón y ahora tenemos una relación bonita, ¿no? Algo maravilloso, pero la pregunta va por aquellos jóvenes que recién empiezan y de repente se tienen esos cuestionamientos. Claro, ¿cómo podríamos decirle? Al mejor guerrero se le es considerado por haber pasado las mejores batallas. Amén. O las batallas peores. Así que cada situación difícil es una batalla. Y si tú logras pasarlo, entonces te convertirás en un guerrero y en una guerrera de Dios. Porque es así. Y nos damos cuenta, por ejemplo, en los soldados de nuestra patria o en los soldados que se van a la guerra. ¿Quién es el soldado destacado, considerado? El que ha peleado. El que ha sudado la gota gorda, el que se ha tirado al suelo, se ha tirado al piso, se ha vuelto a levantar, no ha cenado, no ha desayunado, no ha almorzado, porque ha puesto su alma, su cuerpo y toda su camiseta por nuestra patria. Así delante de Amén. Dios. Mira, un rechazo. Hoy, ¿sabes cuáles son los problemas psicosociales que existen en la comunidad o en la sociedad? O los problemas sociales también. El pandillaje, el machismo, el abandono, la deserción, el bullying, el acoso, el abuso, la violencia. Todo eso es una batalla. Por ejemplo, ¿cuántas madres o mujeres nos estarán viendo y han sido abandonadas por sus esposos? Claro. ¿Cuántos niños habrán sido despreciados y sus papás no lo quieren firmar, no lo quieren aceptar? ¿Cuántas personas estarán ahí que papá se fue con otra mujer y mamá pues está ahí toda malhumorada, ¿no? Exacto. Entonces, eso es una batalla, amigo joven. También la pandemia ha podido llevarse a mamá o a papá y se ha quedado el niño en la casa de la madrastra, del padrastro, del tío, del abuelo, y nadie te cuida como una mamá o como un padre. Entonces estamos hablando de una batalla contra el mal, contra el pecado. Por supuesto que sí. Quizás hay gente que no es cristiana y le mandamos un gran saludo y este podcast es también para ti. Claro que sí. Y queremos decir que de repente tú le dices, no, ¿qué me está pasando? Llámale prueba, llámale situación difícil,
llámale problema, llámale adversidad, como tú quieras llamarle, pero algo que no debes de dejar de llamarle es que Dios está contigo. Así es. Y qué interesante es entender esto, que a pesar de las circunstancias adversas y problemas o el rechazo, todo lo que usted ha mencionado, pastor, entender que Dios está con nosotros, con todos aquellos que le aman, que le buscan, y Dios va a entrenarte ahí en medio de esa circunstancia difícil. Un soldado, para que sea entrenado, tiene que de repente pasar entrenamientos duros en el ejército, en el cuartel, para poder soportar una guerra. Has dicho algo importantísimo que todos debemos saber: el entrenamiento. Así es. Entonces, como los gladiadores, como los atletas, como los que van al gimnasio, ¿no? Sí. Tienen que entrenarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer abandono de tus padres es un centro de entrenamiento. Papá viene, se reconcilia, tienes un hermanito. Y de ahí viene otro segundo abandono del padre, es otro entrenamiento, hasta que te haces fuerte y dices, bueno, si papá es así, pero yo no voy a ser así. Tienes que tener capacidad de resiliencia, una capacidad de autoestima muy buena. Tienes que tener esa capacidad de autonomía y decir, bueno, yo puedo salir adelante, yo puedo seguir, yo no voy a quedar ahí. Mira, hay jóvenes, y gracias Señor por esto, hay jóvenes que su enamorado lo deja, su enamorada la deja, terminan un noviazgo, terminan una relación. La decepción. Y la decepción, no te vas a morir, levántate, peínate. Y siempre le digo a los hermanos de las iglesias, peínense, cepíllense, arréglense, dejen de comer mucho y pónganse guapos, guapas. Y demuéstrenle a las personas que lo dejaron que sí se puede salir adelante. Claro que sí. Muy bien, pastor. Estos dos personajes, un claro ejemplo de amor a Dios y amor hacia el prójimo. Pastor, en su vida, ¿cómo ha impactado el amor de Dios para usted? Déjame respirar otra vez. Mira, nosotros venimos de una familia con bastante precariedad económica, se puede decir, desde cuando éramos niños. Habían conflictos familiares, habían pleitos. Recuerdo que mi mamá denunció 2-3 veces a mi papá por un tema de maltrato. Pero ahora están unidos, juntos, por la gracia del Señor. Yo también sufrí como que, y quiero decirlo esto, pero ya mi corazón está sanado. Amén, hermanos. Amén. Amén, audiencia. Díganme amén, por favor, ahí, escríbanos. Mire, yo también sufrí un tema de rechazo por parte de papá. Porque ya desde 8 años yo era cristiano y a mí me gustaba decir la verdad y siempre sacar la verdad, defender la verdad, ¿no? Y a veces la gente, cuando tú le dices la verdad, te odia. Exacto. La gente, cuando tú les dices la verdad, cuando tú los confrontas, te llevan mal, ya no te hablan, no quieren ser tus amigos y todas esas cosas. Y eso me pasó a mí en el colegio, en el instituto, en la universidad, en la vida, con los amigos. Por ejemplo, yo era adolescente joven, yo no tomaba y por eso había un rechazo. A mí no me gustaba coger la plata ni mentir y por eso había un rechazo. Y todas esas cosas. ¿Han visto cuando golpean la puerta de tu casa y dicen, está tu mamá? Y tú vas y la mamá dice, dile que no estoy, ¿no? Y tú vienes y dices, dice mi mamá que no está. ¿Y qué le digo? ¿No? Y entonces después cuando, ¿para qué le has dicho? Y ¡plac! Nos caía ese coscorrón, ¡plac! ¿No? Entonces, decir la verdad yo tenía y tengo y lo tendré siempre a Dios por padre, por amigo, por hermano. Y quiero decirle que Dios me ha fortalecido para las personas que me han hecho mal o me han hecho daño, yo poder perdonarlos. Amén. Y sabes, hay una característica de José, porque Dios estaba con él, los perdonó,
perdonó la deuda, perdonó todo y en su corazón estaba limpio. Así que tú, amigo joven que me escuchas, madre de familia que me escuchas, debes tener un corazón limpio, un corazón muy limpio. Qué interesante. Si te está gustando el podcast, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Spotify, TikTok, Instagram y Facebook para enterarte de nuestros live y conectarte con la presencia de Dios. También te esperamos cada viernes 2 p.m. con un nuevo episodio del podcast Vuelvo a casa, hablando con el Abba Padre.